queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre. Glorifícate, exáltate, Señor. Es tu tiempo. Congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del lo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Enciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí. Tú eres la razón, Señor. Por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del lo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Haz esta petición una vez más. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del lo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del lo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Esa es nuestra petición hoy, Señor. Abre los cielos, muestra tu gloria, muestra tu poder. Señor, queremos verte en alto, queremos verte glorificado sobre todas las cosas, Señor, sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Que tú puedas ser conocido, que tú puedas ser glorificado, Señor. Abre los cielos sobre aquellos que no te conocen. Abre los cielos, Señor, sobre aquellos que te necesitan hoy, Señor. También confesamos que tú eres nuestra necesidad. Dependemos de ti, Señor. Abre los cielos y que en todo, Señor, tú seas exaltado. Porque aquel que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todos. Su nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús. Eres adorado, eres exaltado en este lugar, Señor. En este lugar que es tu templo, Dios. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declara conmigo: Dios quiere abrir los cielos. Dilo conmigo: Dios quiere abrir los cielos sobre tu vida, y no lo olvides, sobre aquellos que lo necesitan. Amén. Quiero invitarte que abras tu Biblia junto conmigo en el libro de los Hechos, y este versículo del 1 al 4, y siempre que en capítulo 2 del versículo 1 al 4, y siempre que leemos esto nos mueve, nos llena, porque es una verdad, es una realidad.
No es un cuento, no es una anécdota, sino que es una realidad. Y lo leemos juntos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto puede hacer Dios hoy en tu vida. Con tu poder sobrenatural. Señor, tu poder incomparable, hermoso nombre. Nadie hay como tú, Señor. Nadie es como tú, Jesús. Nadie es como tú, Señor. Eres fuerte, eres grande en poder, eres soberano, eres majestuoso. Señor, las palabras no alcanzarían para expresar, Señor, lo que sentimos hoy, para describirte. Eres indescriptible. Te exaltamos. Tú fuiste el verbo en el principio.
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y tu nombre, Jesús, sea glorificado, sea exaltado por siempre, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. tuyo, Señor, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria, el poder. tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre. Sabes, hoy es un buen tiempo. Si tú tienes una necesidad ahí en casa, levanta tus manos y declara que el poder de Dios es suficiente para sanar, para liberar. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús, eres sano. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso
Amós capítulo número 5, versículo número 4. Libro de Amós, el profeta Amós escribió estas tiernas palabras. Búsquelo ahí en su Biblia, quizás se tarde un poco en identificar dónde se encuentra este libro, pero necesito que lo busque. Amós capítulo 5, versículo número 4. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Una vez más, así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Oremos. Señor, te doy gracias una vez más por la bendición que tenemos de conocerte. Gracias, Señor, porque al escudriñar tu palabra y escuchar tu llamado para nosotros, podemos, Señor, vivir como tú quieres que vivamos. Podemos seguir tus pisadas, Jesucristo, pero sobre todo podemos escuchar tu dulce voz que nos llama una vez más. Hazlo otra vez, Señor Jesús. Vuélvenos a llamar a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad para este día y para la vida de tu iglesia en todo el mundo, Señor. Destapa nuestros oídos para que escuchemos tu llamado. Aclara nuestra mente para que entendamos lo que tú quieres de nosotros, y sensibiliza nuestro corazón para que demos pasos de fe, te digamos que sí, nos acerquemos delante de ti y aceptemos la llamada que tú nos haces el día de hoy. Nos disponemos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Un llamado de amor es el que Dios nos hace en Amós capítulo 5, versículo 4. El resumen de este llamado es: arrepiéntete o perece. Jesús le dijo así a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Hay muchas clases de llamados que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado usted y yo. Tenemos a veces o hemos escuchado llamados de atención o llamadas de atención, ya fuera en la escuela o en el trabajo. A ver, fulanito de tal, apláquese o cállese o guarde silencio o sálgase del salón. O en el trabajo, algunas llamadas de atención, cuando en ocasiones nos llama el jefe y nos dice: te he visto distraído, te he visto haciendo así o asá. Y hemos recibido estas llamadas de atención. A los 16 años yo trabajaba en una imprenta, era el mozo de la imprenta, y he platicado mucho esta parte cómica de mi vida, porque llegaba yo, era el primero en llegar y era a veces el último en irme durante este tiempo. Y llegaba y lo primero que hacía pues era hacer la limpieza, barría, trapeaba, limpiaba los baños, limpiaba las máquinas de la imprenta, etcétera. Pero tenía yo una suerte maravillosa para cuando terminaba todo y me sentaba un instante y veía, en una imprenta hay mucho periódico, se usa para la limpieza de las máquinas, para destintarlas, etcétera. Apenas me sentaba y veía algún periódico que tenía alguna nota y entraba el jefe, el dueño de la imprenta, y me veía sentado y nada más se me quedaba viendo, decía buenos días, y luego me decía: ¿puedes venir por favor a mi oficina un momento? Y llegaba a la oficina y ya sé que no me iba a creer, me había encontrado sentado leyendo el periódico. Yo, por mucho que dijera es que ya había acababa de sentarme, tenía que oír la llamada de atención y me decía: mira, estás aquí, necesitas trabajar, hay que aprovechar el tiempo. Y en todo tenía razón en ese sentido. En nuestra vida tenemos llamadas de atención. Usted y yo recibimos en la escuela alguna llamada de atención. A ver, Hinojosa, sálgase del salón porque estábamos comportándonos equivocadamente. Pero también no solamente hay llamados de atención, hay otra clase de llamados que son llamados para felicitarnos o llamados de éxito, que de alguna manera pues lo podemos identificar cuando vamos a una entrevista de trabajo y nos dicen la clásica frase: muy bien, muchas gracias por estar aquí, nosotros le llamamos. Y entonces los próximos días estabas pegado al teléfono. Si sonaba el teléfono, ese era un llamado de éxito y te decían: muy bien, lo esperamos el día lunes, fulano de tal, a trabajar. Ese era un llamado de éxito de que te había ido bien en la entrevista. O quizá en algunas ocasiones nos llamaron a una tribuna, a un escenario, a una oficina para entregarnos un diploma de buena conducta, un diploma de buen comportamiento, una felicitación por haber hecho algo bien. Cuando estaba en la preparatoria, un día tocaron a mi salón de clases, estaba en segundo semestre de la preparatoria,
Y mandaron llamarme, dijeron: Hinojosa Vidales, por favor, la dirección quiere hablar con usted. Y me puse bien nervioso porque en ese momento no me portaba muy bien, que digamos. No lo digo con orgullo, más bien con vergüenza. Y cuando me llamaron de la dirección dije: híjole, ya me cacharon en esto o en esto o en esto o en esto. Cuando llegué a la dirección, mi asombro fue que era un llamado de éxito. La directora habló conmigo para felicitarme, había obtenido un buen promedio durante el semestre, me entregaron un diploma ahí en la oficina de la directora. Y bueno, fue un llamado de éxito, porque en la vida tenemos diversas clases de llamados. Tenemos llamados de atención o llamados de éxito, o también tenemos llamados convenientes, como los que todos los días al mediodía mi mamá nos gritaba así, un grito parecido: a comer. Y ya sabíamos que era un llamado conveniente, la mesa estaba servida, el plato estaba caliente, etcétera. Pero hoy no quiero hablar de llamados de atención, ni llamados al éxito, ni llamados convenientes. Hoy mi tema es un llamado de amor, que puede ser de dos clases. Un llamado de amor puede ser las palabras hermosas de aplausos, de virtudes o de felicitaciones porque hemos hecho algo bien. Pero también hay un llamado de amor que tiene que ver cuando se nos muestra que en algo estamos equivocados. Es un llamado de amor cuando se nos exhorta a corregir nuestra actitud, cuando se nos advierte sobre algún peligro que viene a continuación si no hacemos un cambio en nuestra vida o en nuestras actitudes. También un llamado de amor son palabras de corrección. Cuando nuestros padres nos corregían o nos exhortaban, o cualquier persona lo hace, esas palabras no debemos verlas como palabras de ataque como regularmente las percibimos, sino en realidad son palabras de amor, porque hemos equivocado el camino y alguien debe corregirnos. Pues bien, Dios en esta hora quiere hacernos un llamado de amor, un llamado a cada uno de nosotros que he resumido en esta frase: arrepiéntete o perece. Amós capítulo número 5 es este llamado de amor de Dios para nosotros. El profeta Amós, es muy interesante su testimonio. Fue un precursor y fue un pionero en la escritura de la profecía. Tiene muchas cosas que pudiéramos identificar en todo este libro profético, un llamado de Dios al pueblo. Este profeta Amós nació en Tecoa, una ciudad muy cercana a Belén, por ende muy cercana también a Jerusalén. Era un hombre que no era profeta de nacimiento, ni estuvo no fue criado proféticamente en una escuela de profetas, sino que él era un campesino, cultivaba sicómoros, según su propio testimonio, cultivaba higos, cuidaba alguna manadita, era pastor de ovejas o de bueyes incluso. Fue un hombre que es contemporáneo, y creo esto parece importante, porque fue contemporáneo al profeta Oseas, que conocemos de sobra su mensaje a Israel, y fue contemporáneo de Jonás, una historia que conocemos de sobra. Pero observe, y esto lo voy a enfatizar a lo largo de esta palabra: los tres profetas contemporáneos, Oseas, Amós y Jonás, el mensaje de Dios era el mismo, era un llamado de amor: arrepiéntanse porque si no van a perecer. Fue el llamado y fue la predicación de Jonás en Nínive, fue el llamado y fue la predicación de Oseas a Israel, es la predicación también de Amós. Amós profetizó durante el reinado, en el reino del sur de Usías, Judá, y en el reino del norte de Jeroboam II, y esto es importante y trascendente ubicarlo. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero Amós no era un profeta cualquiera. Era un profeta, insisto, laico. Su dedicación no estaba en el terreno espiritual. Él no se dedicaba a ser profeta. Sin embargo, y a pesar de eso, fue el primer profeta escritor, permítame decirlo así. Fue el primero que se atrevió a escribir su profecía, y de ahí, bueno, algunos otros más lo hicieron después de él. Lo hizo Oseas, lo hizo Jonás, lo hizo Ezequiel, lo hizo Daniel, lo hizo Jeremías. De hecho, hay mucha influencia del profeta Amós en algunos de los profetas del Antiguo Testamento, como Joel o como Ezequiel, o como el mismísimo Jeremías, que fueron influenciados por la escritura de la profecía directamente de Amós. Este profeta, aunque no había sido educado
o criado en una escuela profética. Tenía una brillantez literaria, su estilo literario, su lenguaje lo ubica como uno de los profetas más brillantes en cuanto a la escritura. Se le pone incluso al nivel de Isaías y Amós, en un nivel muy superior al resto de los profetas en cuanto al estilo literario. Amós es el primero en usar las frases como el día de Jehová, tan conocida en el Antiguo Testamento. Es el primero en dar la idea acerca de un remanente espiritual. Amós profetizó principalmente al reino del norte, al reino de Israel. Así lo establece todo su libro. Pero vuelvo a repetir, lo hizo en un tiempo en que gobernó Jeroboam II. Era un tiempo para el reino de Israel, un tiempo bastante próspero para el reino del norte como nación, hablando como nación. Jeroboam II, según los datos históricos de las escrituras y datos históricos fuera de las escrituras, reinó por un poco más de 40 años. Durante este tiempo, que fue uno de los reinos más largos que tuvo el reino de Israel, es decir, reinó tantos años porque tuvo un periodo durante este tiempo, del año 790 al 750 aproximadamente, fue un tiempo muy próspero para la nación de Israel. Había paz política, había bastante tranquilidad nacional con respecto a otros. Habían expandido el territorio. Es cuando más grande fue el reino del norte, el reino de Israel. Vivían entre lujos, entre riquezas. Y esto provocó que el pueblo también, por esa prosperidad, fuera bastante arrogante en cuanto a los llamados de amor que Dios les hacía. Y también vivieron una vida despilfarrando esta prosperidad lejos de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que Amós profetizó cuando el reino de Israel era un reino, estaba, si me permite decirlo así, por fuera como nación, y de afuera estuvo en su cenit, o sea, en el punto más alto de la nación de Israel. Es cuando Amós profetiza estas palabras. Pero aunque Israel estaba en su cenit nacional, la realidad es que estaba podrido por dentro. Había una hipocresía religiosa generalizada. La religión era una religión idólatra en toda la extensión de la palabra. La sociedad era una sociedad indulgente. La inmoralidad regía las vidas y las relaciones interpersonales. Estoy hablando de una época quizá de mayor corrupción en el reino de Israel. Aunque era una nación próspera, aunque era una nación que había obtenido bastantes victorias, hacia el interior estaba podrida. La corrupción, la deshonestidad, la opresión al pobre y la riqueza o la mayor riqueza del rico era lo que imperaba en esta nación hacia adentro. Es por eso que Amós levantó la voz y fue de parte de Dios a hablar con la nación de Israel para reprobar no solamente sus ideas o sus criterios que estaban equivocados, sino también para reprobar su conducta. O sea, por todos lados la nación de Israel estaba podrida espiritualmente, podrida en los criterios que tenían inclusive de Dios, y podrida en su conducta, en su manera de vivir. Es en este libro en donde quizá resalta más el reclamo que Dios hace al pueblo de Israel de tener una religión, o de profesar una religión, o de vivir en una religión sin corazón, sin deseos de cambiar. Iban y celebraban las fiestas religiosas delante de Dios según ellos, pero no tenían ningún interés de pedir perdón, de cambiar sus vidas. Y esto me recuerda la condición en la que se encuentra el ser humano hoy por hoy. Parece que estamos viviendo en tiempos de Amós. Hay una hipocresía religiosa generalizada, y los que son religiosos han malinterpretado creyendo que es por obras como podemos llegar al cielo. No, no es por obra, es y será siempre por gracia a través de la fe. Pero es necesario que usted y yo recibamos este llamado y obedezcamos este llamado de parte de Dios al arrepentimiento. La doctrina de Amós, que está impresa en todo su libro,
Habla de un Dios, de un mundo, Dios como juez del universo, de todas las naciones, no solo de Israel. Habla de Israel como la nación escogida por Dios, pero en una relación de corresponsabilidad. Es decir, es un llamado y Dios los escogió por gracia, como nos escogió a ti y a mí. No es por sus obras, no es por su religión, no es por lo que ellos han hecho. Dios nos ha escogido a usted y a mí también de pura gracia. Es un libro profético, el libro de Amós, en donde resaltan las amenazas y los castigos de parte de Dios. Pero no solamente son amenazas y castigos, escúcheme, también se resaltan las promesas de Dios y la salvación que solamente se encuentra en el Señor. Parece por los datos que tenemos que fue Jonás a Nínive mientras Amós fue a Israel. Y quiero hacer este comparativo, porque Amós fue a Israel, parece que directamente a las ciudades más importantes como Betel, etcétera, y fue donde profetizó y les dijo: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten vendrá el castigo de Dios. Jonás fue con el mismo mensaje a Nínive, pero por favor recuerde las diferencias. Amós fue reducido a nada en Israel. De hecho, lo corrieron de Betel, lo expulsaron y le prohibieron la entrada. Le dijeron: ya no queremos que vengas aquí. Pero por el contrario, Jonás, a una ciudad pagana, allá se arrepintieron todos. ¿Recuerda? Desde el más chico hasta el más grande. La invitación era la misma. Jonás fue a predicar: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten vendrá destrucción sobre Nínive. Amós fue al reino de Israel, a Betel, a predicar lo mismo: arrepiéntanse, porque si no la destrucción de Dios será inminente para ustedes. Unos aceptaron el mensaje. Tristemente, el pueblo de Dios, Israel, no aceptó el mensaje. Es entonces cuando Amós regresa, corrido de Betel, regresa a su ciudad, parece, allá en Judá, y escribe estas palabras proféticas. Escribe su profecía de alguna forma un poco enfurecido, y creo que esta es la diferencia con Oseas. Oseas está más triste que enfurecido. Oseas es la misma situación de Israel, contemporáneo de Amós, pero Oseas está triste porque el pueblo no reacciona. Y Amós no solo está triste, sino está enfurecido por la rebeldía en la que el pueblo permanece. Es por eso que encuentro en el libro de Amós un lenguaje bastante enérgico, un lenguaje que confronta nuestra alma. Y es justo lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Es por todo esto que Amós escribió su profecía, su mensaje, lo que Dios le había dicho que les fuera a decir al reino del norte, y lo escribió como un llamado de amor de parte de Dios. Y este llamado de amor es el mismo llamado que Dios quiere hacernos a ti y a mí: arrepiéntete, porque si no te arrepientes perecerás. Amós capítulo número 5, ahora sí. Voy a tratar de ir un poco de aquí para allá en todo el capítulo número 5, en donde quiero centrarme. Este es el llamado de amor, un llamado al arrepentimiento. Y este será y es el llamado de amor de Dios para ti: arrepiéntete. No es un llamado de justicia, no es un llamado vengativo, no es un juicio justiciero, válgame la redundancia. Es un llamado de amor de parte de Dios para ti y para mí. Si te has equivocado, yo sé que te has equivocado, dice Dios, pero si te arrepientes, quiero derramar mi gracia sobre ti. Este llamado de amor, transmitido en el libro de Amós, específicamente en el capítulo número 5, transmite Amós ese dolor que le genera a Dios los pecados de Israel, como tus pecados y mis pecados. Cuando no queremos abandonar esas cosas que sabemos que están mal y que Dios nos ha dicho que abandonemos, hay dolor en el corazón de Dios, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Es por eso que hoy Dios nos hace una vez más a ti y a mí, como lo hizo a través de Amós, a través de Oseas, a través de Jonás, de cada uno de los escritores
de la Biblia. Ahora, a través de ellos, a ti y a mí, Dios nos hace este mismo llamado de amor a que te arrepientas. Si has equivocado el camino, si estás haciendo cosas que desagradan a Dios, arrepiéntete. Dios te está esperando con sus brazos abiertos para perdonarte y para derramar toda su gracia sobre tu vida. Amós nos suplica a ti y a mí, le suplicó al reino del norte y a ti y a mí, a que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Esa es la palabra arrepentimiento, volvernos a Dios. Porque quizá íbamos caminando bien, teníamos nuestra vista en el Señor, pero algo nos distrajo y comenzamos a tomar otro rumbo. El arrepentimiento es volvernos a Dios. Este llamado de amor que Amós le hace al pueblo y nos hace a ti y a mí, es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento para que un remanente se salve. Así está establecido. Y este llamado lo puedo resumir en dos partes o en dos frases. La primera parte del llamado de Amós en el capítulo 5 es: busquen a Dios. Diga en casa: busquen a Dios. Voltea con los que tienes al lado y diles: busca a Dios. Este es el llamado que Dios te hace, un llamado de amor. Búscame, búscame, búscame. Esto está precisamente en los versículos número 4. Quiero rápidamente leerlos. En el verso 4 dice así: dice Jehová a la casa de Israel: buscadme. El versículo número 6 dice algo muy parecido: buscad a Jehová. El versículo número 8 vuelve a decir: busquen al que hizo las Pleiades y el Orión. Y al final dice: ¿quién es este? Jehová es su nombre. El versículo 8 y 9 es como si dijera: Él da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace el que despojador venga sobre la fortaleza. Es: busquen al Dios que todo lo puede hacer. Quizá tú y yo estamos trabados en alguna circunstancia, en algún pecado, en algún hábito. Nos hemos encerrado nosotros mismos en prisiones personales o en prisiones que el diablo ha puesto para que nosotros estemos atados otra vez. Pero Dios nos hace el llamado, un llamado de amor: buscadme y viviréis. Búsquenme, busquen a Dios, busquen a Jehová. La segunda parte de este llamado no solamente es buscar a Dios, sino el llamado ya directo es: arrepiéntanse. Quiero decirte directamente: si tú has equivocado el camino y estás viviendo una vida lejos de Dios, una vida en pecado, estás atado por tus pensamientos, tus prácticas, tus hechos, hoy quiero decirte de parte de Dios: arrepiéntete. El llamado de amor de parte de Dios para ti y para mí es: arrepiéntanse. Observe, y voy a leer ahora los versos que dejé pendientes. Leí el verso 4: buscadme y viviréis. Leí el verso 6: buscad a Jehová. Leí el verso 8. Ahora quiero ir al verso 5 y 7 que dejé pendientes, para que vea el llamado al arrepentimiento. El versículo número 5 dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. O sea, sí, búscame, pero también deja de hacer cosas que están equivocadas. No busquéis, o sea, búscame y no busquéis. Estos lugares que menciona, Betel, Gilgal, Beerseba, eran santuarios paganos. Se habían establecido así como santuarios idolátricos. Porque Dios nos hace un llamado de amor, no solamente a que lo busquemos, sino a que nos arrepintamos. Y arrepentirnos significa voltear a Él, mirarlo a Él, hacer lo que Él quiere que haga. Este llamado al arrepentimiento lo repite en el versículo 7. Es un llamado al arrepentimiento: los que convertís el ajenjo en juicio. El ajenjo es algo muy amargo. Y dice aquí el profeta: los que convertís en ajenjo el juicio. O sea, sus juicios son corruptos y han dado mucha amargura a los corazones de los que buscan justicia. Dice: y la justicia la echáis por tierra. Y luego viene: buscad al que hace las Pleiades. O sea, necesitamos recibir el llamado de Dios: buscadme. Y la segunda parte: arrepiéntanse. Los versículos 14 y 15 me darán un perfecto entendimiento de este llamado de amor de Dios, que se resume en dos partes: buscadme, buscad a Jehová, busquen a Dios.
Y el segundo, arrepiéntanse. Versículos 14 y 15 dice: buscad lo bueno y no lo malo. O sea, tiene que haber un cambio. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. O sea, si hay arrepentimiento genuino, vas a dejar lo malo y vas a volver y a buscar lo bueno. Porque así el Señor estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien. Tiene que haber un cambio. El cambio es producto del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Voy a dejar de hacer esto que hacía, voy a voltearme a Dios y voy a abandonar esto que desagrada a Dios. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. El remanente de José es el remanente de Israel, el pueblo de Dios. A ver si hasta aquí me he explicado. Este es el llamado de amor. Busquen a Dios, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento significa busquen y dejen, abandona. Implica cambios. Y quizá la pregunta que deba contestar en esta misma hora es la siguiente: ¿por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué el pueblo de Israel necesita arrepentirse? Y escúcheme que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Voy a darle 3 razones sencillas. La primera de ellas, en el pueblo de Israel, que vamos a identificarnos nosotros también con ellos. La primera razón por la cual necesitan arrepentirse es porque su condición espiritual es miserable. Tienen una condición espiritual miserable. La nación es muy próspera, se han expandido sus territorios, tienen lujos, riquezas, hay paz política. Los demás pueblos los quieren, los respetan, pero por dentro están podridos. Su condición espiritual es miserable. Versículos 1 y 2 del capítulo número 5. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación. O sea, es lamentable lo que les voy a decir sobre vosotros, casas de Israel. ¿Cuál es esta condición? Cayó la virgen, cayó la virgen. Esto es ruina espiritual, cayó, va a morir o ya murió la virgen. ¿Cuál virgen? ¿De qué habla? Esta es la primera vez o una de las primeras veces que se usa esta analogía de virginidad para el pueblo de Israel. ¿Por qué era virgen el pueblo? No porque no se hubiera tendido a otros dioses. Creo que el contexto de lo que he hablado me ha dicho que ya han caído en idolatría, pero es virgen porque todavía no ha sido conquistada y ellos se sienten que son el reino escogido, que son el pueblo de Dios, porque nadie nos ha conquistado, hemos prosperado, Dios está con nosotros, miren nuestra riqueza, miren nuestros lujos. Y Dios les dice: cayó la virgen, su condición espiritual está en ruinas, han muerto y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. El pecado en Israel los había hecho caer de la gracia de Dios. El versículo 5 que ya leí, lo voy a volver a leer. Quiero que me preste especial atención. Esta es la condición: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. O sea, hay pecado de idolatría. Versículo 7: los que convertís en ajenco el juicio. O sea, hay amargura porque hay corrupción por todos lados. Esa corrupción ha provocado amargura, porque el pecado siempre provocará amargura. La condición espiritual del pueblo de Israel era deplorable, era miserable. Por eso necesitaban arrepentirse. Versículos 10 en adelante: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron, haciendo referencia quizá a su propio ejemplo. O sea, se rebelaron, están en rebeldía completa, no escuchan en lo que están mal. Ellos creen que están bien, ustedes creen que están bien, o si no creen que están bien, no les importa, aborrecen y abominan al que habla lo recto. Por tanto, versículo 11: puesto que vejáis al pobre, o sea, abusas del pobre, y recibís de él carga de trigo, o sea, mordidas, cosas deshonestas, y edificasteis con estas ganancias deshonestas casas de piedra labrada, o sea, cosas muy carísimas. Y luego Dios dice más: aunque has labrado estas casas de piedra, no las habitaréis.
Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Aquí está la condición tan deplorable y tan miserable en la que Israel vive. Por eso necesitan arrepentirse, porque yo sé, dice el Señor, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Y ahí está, porque el tiempo es malo. O sea, hay una condición miserable espiritualmente hablando del pueblo de Israel. Sí, están muy bien económicamente, sí, el reino está prosperando, pero esto no es producto de que Dios apruebe su manera de vivir. No, Dios reprueba su manera tan lamentable de vivir, su espiritualidad que es nula, y si la hay, está tendida hacia la idolatría. Y hay muchos grandes pecados, muchas rebeliones, dice el versículo número 12. ¿Por qué necesitan arrepentirse? Primero, por su miserable condición espiritual. Segundo, ¿por qué necesitan arrepentirse? Porque si no se arrepienten, viene la ruina. Amós les da un mensaje de amor y les dice: arrepiéntanse, porque si no viene la ruina. Arrepiéntanse o perezcan. Versículo 3: porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. O sea, a ver, las matemáticas son muy sencillas de entender. De hecho, pone ejemplos muy sencillos. ¿Cuánto porcentaje del pueblo se va a perder si no se arrepienten? Versículo número 3: el 90% de los habitantes será destruido. Si salen 1000 volverán 100, o sea, solo el 10%, el otro 90% perecerá. ¿Por qué necesitan arrepentirse? Porque la ruina que viene será grande. Ya lo dije en el versículo número 5, porque Gilgal será llevada en cautiverio, o sea, lo que viene es cautiverio, y Betel será deshecha, o sea, destrucción. Versículo 6: busquen a Jehová y vivan, no sea que acometa como fuego, o sea, incendio, a la casa de José, o sea, al reino de Israel, y la consuma, o sea, un incendio que consume, o sea, destrucción total. Versículo número 11, después del punto y coma: plantasteis hermosas viñas, mas no beberás el vino de ellas. Labraste casas de piedra, mas no las habitaréis, porque viene la ruina. Versículo 13: porque el tiempo es malo. Versículo 16: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas, si no se arrepienten, habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y el labrador llamará al lloro, y a endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, lloro, lamento, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Versículo 27: os haré pues transportar más allá de Damasco, refiriéndose a los asirios. Amós sabía y de parte de Dios les profetizó hasta quiénes los iban a arruinar. ¿Por qué necesitan arrepentirse? ¿Por qué necesitas arrepentirte? No solo por tu miserable condición espiritual, sino también porque si no te arrepientes, vendrá la ruina, destrucción, incendio, vas a ser consumido, vas a caer en cautiverio, vas a ser llevado, deportado más allá de Damasco. O sea, el enemigo se los va a tragar, Asiria se los va a tragar, y no habrá quien pueda escapar. ¿Por qué necesita arrepentirse Israel? Por su miserable condición espiritual, porque viene la ruina. Y lo tercero, necesitan arrepentirse porque están equivocados. Piensan de forma equivocada, viven de forma equivocada, deciden de forma equivocada. Los versículos del 18 al 26 son muy dolorosos. Dios les dice así a través del profeta Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Porque estaban todos diciendo: sí, que venga el día de Jehová. Según ellos, el día de Jehová, según Israel, era cuando el Señor iba a poner bajo sus pies todos los dominios y los reinos de la tierra, y ellos iban a ser exaltados. Y les dice Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Si no va a ser de luz, sino de tinieblas, como el que huye delante del león. Esto es trágico, nadie va a escapar.
y se encuentra con el oso. Ya oí del león, pero te encuentras con el oso. Ya oíste del oso, dice, y llegas a la casa y te encierras en la casa y te recargas en la pared y te muerde la culebra. O sea, nadie va a escapar. Y luego dice el verso 20: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? O sea, tú estás equivocado, crees que estás bien, crees que estás viviendo en lo correcto, crees que Dios te está bendiciendo y que te va a bendecir aún más. Pero déjame decirte que si tu condición espiritual es miserable, si has abandonado la adoración a Dios genuina, si estás viviendo en esta forma, lo que te espera es la ruina. Necesitas arrepentirte porque estás equivocado. El día de Jehová no será luz para ti, sino será oscuridad. Hay tanta gente que dice: ay, sí, que el Señor ya venga, pero siguen viviendo vidas vacías, siguen viviendo vidas materialistas, siguen siendo una iglesia con mancha y con arruga. ¿Sabes? Ese día de Jehová no es bendición para ti, porque no te irás con Él, porque Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Necesitas arrepentirte. Aborrecí, dice el versículo 21, y esto es muy doloroso. Iglesia, abre tus oídos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. O sea, ni tus cultos me gustan, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, o sea, actos de adoración, no los recibiré, dice el Señor, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, tampoco los voy a perdonar. Y luego dice: quita de mí la multitud de tus cantares. O sea, ya tus alabanzas son estridentes. Esto es muy doloroso, iglesia. No escucharé los instrumentos ni las alabanzas, dice el versículo 23, las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y luego hace una pregunta: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Y alguien dirá: no ofrecieron. ¿Por qué no ofrecieron? Verso 26: porque llevabais en el tabernáculo también a tus dioses, Sikut y Quillín. No, el Moloc no está. Estos dos dioses no vuelven a aparecer nunca más en la Biblia. Y aquí Amós habla acerca de la vida del pueblo en el desierto. O sea, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrenda? El que diga y responda: no lo ofrecieron, porque tenían ídolos. Y el que diga: no, sí los ofrecieron. Éxodo 20, número 7. Sí los ofrecieron, pero también tenían ídolos. Y Dios no se agrada, escúchame bien, Dios no se agrada de una religión sin corazón. Dios no se agrada de que tú levantes tus manos y cantes al cielo sin una recta intención de realmente dejar que Él transforme tu vida. Dios no se agrada de tus ofrendas y tus holocaustos si sigues viviendo vidas de pecado y vidas contaminadas. Dios no se agrada de nuestros cultos si no tenemos la intención de ser transformados por Dios. Es Amós el que lo declara y les dice: están equivocados, necesitan arrepentirse, porque aunque van y hacen sus asambleas solemnes y dan sus ofrendas, Dios no los ve con agrado, porque lo hacen sin corazón, porque viven en una hipocresía religiosa. El pueblo necesita arrepentirse porque necesita una reforma de vida, una transformación que solo Dios puede hacer. Tú necesitas arrepentirte porque solo Dios puede transformar tu vida a través del mensaje de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos arrepentirnos porque nuestra condición es miserable, porque si no nos arrepentimos viene la ruina, y porque estamos equivocados en muchas maneras de vivir. Es por eso que hoy, a través de Amós, Dios nos hace un llamado de amor. El llamado de amor que Dios nos hace es: arrepiéntete o perece. Parece duro este llamado, pero es un llamado cargado de amor. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes vas a perecer. Versículo 4: buscadme y viviréis. Versículo 6: buscad a Jehová y vivid. Versículo 8: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Al final, Jehová es su nombre. Versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José.
Este llamado de amor es un llamado al arrepentimiento, a ponernos en línea con Dios, a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Este es el llamado de Dios para nosotros, a dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Él te está llamando a un arrepentimiento genuino. Si has equivocado el camino, hay que reconocerlo y hay que acercarte a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, será amplio en perdonar. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te quiere perdonar, porque Él quiere derramar toda su gracia sobre ti. Sabes, Dios siempre nos espera con paciencia. Él nos espera con inmensa paciencia. Esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Esperaba que el mundo cambiara. Esperaba que el hombre volviera sus ojos a Él. Y antes esperó por 120 años. Y sabes, hoy Dios está esperando por ti. No sé cuánto ha esperado Dios por ti. Quizás son semanas, son meses o son años, pero Dios está esperando por ti y te hace este llamado de amor. Arrepiéntete. Dios quiere derramar toda su gracia sobre ti. Lo que Él quiere no es enjuiciarte. Lo que Él quiere es perdonarte. Observa las promesas. Buscadme y viviréis, del versículo 4. Del versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Del versículo 14, busca lo bueno y Jehová estará con vosotros. Del versículo 15, aborrece el mal y ama el bien, y Jehová tendrá piedad, tendrá favor, hará favor por ti, derramará su gracia. Si buscas a Jehová, si escuchas este llamado de amor, busquen a Dios y arrepiéntanse. Puedes venir hoy a Él y serás salvo. Serás salvo de la condenación, del cautiverio, de la destrucción. Por eso este es un llamado de amor de parte de Dios para ti. Este llamado lo hizo Amós, y lo hizo Jeremías, y lo hizo Isaías, y lo hizo Juan el Bautista y el mismísimo Señor Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hizo Pedro cuando le dijeron compungidos de corazón: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio y serán salvos y serán llenos del Espíritu Santo. Esta era la predicación del apóstol Pablo donde quiera que iba: arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento. Este es el mensaje que hoy me atrevo a compartir contigo. Es un llamado de amor de Dios para ti. Arrepiéntete, busca a Dios, arrepiéntete o perece. Si tú eres un cristiano que has abandonado la oración, que has dejado la palabra, que has dejado de amar a Dios, que poco a poco te has llenado de mundo y de materialismo y has abandonado a Dios y lo has quitado del primer lugar de tu vida, este es un mensaje de amor para ti. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios quiere traer misericordia a tu vida. Él te quiere perdonar y derramar toda su gracia porque te ama. Por eso te llama hoy. Dios te hace un llamado de amor. Y este llamado es un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete o perece. ¿Alguien quiere venir y aceptar este llamado que Dios le hace? Necesitas arrepentirte. Si tu condición espiritual hoy es miserable, necesitas arrepentirte, porque si no viene la ruina. Necesitas arrepentirte porque te has equivocado. Pero este es el día que Dios ha preparado para hacerte este llamado de amor. Si escuchas hoy su voz, atiende a su llamado. No seas como los de Betel que corrieron al profeta y le dijeron: no vuelvas más. Sé como los de Nínive que aceptaron el llamado de Dios, pidieron perdón y Dios los perdonó. Hoy puedes orar conmigo esta canción. Canta así.
Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Dile al Señor: tú ya lo sabes todo. Dilo. Y me arrepiento de verdad. Pídele al Señor: aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti, que tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, Señor. Hoy vengo delante de ti porque reconozco que me he equivocado. Reconozco mi miserable condición espiritual. Reconozco que te necesito, Señor. Y hoy que he escuchado tu voz y que he escuchado tu llamado de amor al arrepentimiento, Señor, quiero hoy volverme a ti. Me vuelvo a ti, Señor. Abandono lo malo, dejo aquellas cosas equivocadas. Abandono esa religión vacía, llena de hipocresía, llena de quedar bien con los demás, para realmente, Señor, acercarme a ti porque te amo y porque sé que tú tienes palabras de vida eterna para mí, y tú tienes alimento para mi alma espiritual, y tú tienes gracia y amor para derramarme a manos llenas sobre mi vida. Lléname del poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que pueda caminar viviendo, Señor, dentro de tu voluntad. Perdóname, Señor, si me he equivocado de una y de mil maneras. Me he equivocado en mis criterios, me he equivocado en mi conducta como el pueblo de Israel. Me he equivocado en una y mil formas, Señor. Pero hoy te quiero pedir perdón y quiero volverme a ti. Quiero con arrepentimiento genuino llegar hasta ti, Señor, sabiendo que tú tendrás misericordia de mí y que tú has prometido que si te busco, yo viviré. Que si te busco, tendrás piedad de mí. Que si te busco, estarás conmigo, Señor. Y hoy quiero pedirte, Señor, que hagas de cada uno de nosotros una nueva criatura. Que viertas sobre tu iglesia, Señor, el bautismo de arrepentimiento, para que después venga el bautismo en tu Espíritu Santo. No queremos ser parte de una iglesia que solo dice pero no hace, que levanta sus manos pero no cambia. No queremos ser parte de una iglesia con una religión externa o exterior solamente. Queremos ser una iglesia, Señor, pura, sin mancha y sin arruga, en donde tú habites y en donde tú ocupes el primer lugar en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos vivido como el pueblo de Israel. Perdona nuestra idolatría, perdona nuestro pecado, perdona nuestras equivocaciones, perdona nuestros cultos vacíos, perdona nuestra alabanza inadecuada. Perdónanos, Señor, y haznos regresar como al principio al camino de la verdad, al camino del arrepentimiento, como tú quieres, Señor, que vivamos buscándote todos los días de nuestra vida. Haz una obra nueva, Señor, en tu pueblo. Levanta una nueva generación de un pueblo arrepentido, Señor. De un pueblo que anhele vivir en tu voluntad, que anhele tu presencia, que anhele tus propósitos. Una nueva generación en donde tú realmente ocupes el primer lugar. Que en todo lo que pensemos en el día y durante la noche sea en ti, Señor, y en cómo agradarte. Derrama tu gracia sobre nosotros. Y que tu misericordia, Señor,
levante nuestra alma caída y nos dé, Señor, una nueva oportunidad para recomenzar contigo. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si hoy has aceptado el llamado de amor de Dios y te has arrepentido, te garantizo que la promesa de Dios es verdad. Viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y dejad lo malo, y yo estaré con vosotros. Buscad el bien, ama el bien y odia el mal, y entonces tendré piedad de ti. Y si el Señor ha perdonado tu condición miserable y ha perdonado tus equivocaciones, entonces vive para agradarlo todos los días de tu vida. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.